Bueno, lindo escuchar los informes, los motivos de oración que nos compartían recién. Ahí llevamos las fotos para poder recordarlo en la semana, orar. Nosotros como familia tratamos de orar por cada uno de los motivos eh, una vez en la semana, y te animo a que puedas pensar lo mismo y hacer lo mismo, orar, poner carga en el corazón por la vida de los hermanos que están sirviendo con sus familias y también los hermanos de la iglesia que nos comparten motivos de oración. Es lindo poder escuchar, es lindo poder llevar el desafío de orar, es lindo poder orar juntos, ¿sí? Recién dos hermanos estaban orando por los motivos, pero toda la iglesia lo hacemos, ¿no? Juntos, así que es una bendición poder eh, tener tiempos como estos. Quiero llevarlo a un pasaje ahí en Primera de Tesalonicenses, en esta tarde, en esta noche, para meditar unos minutos en un tema que es tan importante, es tan relevante. Eh, es una afirmación que Pablo hizo casi 2000 años atrás, y hoy nosotros tenemos que reafirmar esta declaración, esta afirmación de parte de Pablo. Y el título para esta noche tiene que ver con la prioridad de la predicación. Vamos a leer un solo versículo y vamos a gastar unos minutos, no mucho, tratando de desarrollar un poco este principio que Pablo quiere mostrar, quiere resaltar en este texto de esta noche. El versículo 13 dice lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y ustedes saben bien que en la actualidad hay muchas iglesias y muchos ministerios que buscan formas de entretener sus audiencias, ¿no? Las personas. Y la forma de hacer eso es reemplazando la predicación bíblica por métodos que se enfocan más bien en aspectos emotivos de la vida, eh, entretenimiento, cosas que de alguna forma despierten interés en la vida de las personas. Se enfocan en entretener y darle a las personas lo que quieren oír, lo que desean escuchar. Por eso es que vemos tantos ministerios con énfasis en programas, en la música, en el entretenimiento. Y Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalonicenses, Pablo va a afirmar de que lo que esta iglesia necesitó, lo que Pablo fue a hacer a esta ciudad, fue ir a predicar la verdad de Dios. La predicación es lo que hizo que esta iglesia, estos hermanos, realmente puedan ser transformados por el Evangelio, y podemos ver los frutos que Pablo resalta cuando escribe la carta, ¿no? Podemos ver las marcas de una fe verdadera en la vida de estos hermanos como resultado de la predicación fiel de las Escrituras. Así que no hay otra cosa más importante y más urgente en la agenda de una iglesia fiel que la predicación bíblica. Este es un tema central. Este es un tema que debe tener en la prioridad una iglesia sana. Ahí en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, Pablo da gracias a Dios por la vida de estos hermanos de Tesalónica. Y él va a mostrar, él va a señalar cuáles son las marcas de una conversión genuina, de una fe
verdadera, cómo se evidenciaba la conversión de ellos. Ellos habían recibido el Evangelio y el Evangelio no fue solo palabras para ellos, sino que el Evangelio actuó en poder. El Espíritu Santo obró con poder en este Evangelio y ellos se convirtieron. Y ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, para servir al Dios vivo y verdadero. En el capítulo 2, que es donde vamos a ver un pasaje, un versículo en esta noche, en el capítulo 2, Pablo va a defender el ministerio que él realizó en Tesalónica. Y lo va a hacer no porque los hermanos de Tesalónica están dudando de Pablo o están cuestionando las motivaciones de Pablo. Él lo va a hacer porque ustedes recuerdan en Hechos 17, los judíos y estos alborotadores, estos ociosos, cuando Pablo y Timoteo y Silas se van por causa de la persecución a Berea y después siguen avanzando hasta llegar a Corintio, que es donde Pablo escribe esta carta, estos hermanos, estos judíos, estos alborotadores, lo que hicieron se fue Pablo y no pararon la persecución, sino que siguieron persiguiendo y tratando de convencer a los hermanos de que Pablo y Timoteo y Silvano les habían engañado, que tenían malas motivaciones, que realmente ellos estaban interesados en los recursos, ellos tenían motivaciones impuras, ellos le habían engañado. Entonces Pablo escribe el capítulo 2 para defender estas acusaciones que estos ociosos, estos alborotadores estaban haciendo, ¿no? Así que solo te lo menciono para estar ahí en contexto. Nosotros vamos a leer, leímos recién el capítulo 2, versículo 13, y en esta carta, en este pasaje, Pablo, después de haber defendido de estas acusaciones falsas de estas personas hacia él, hacia Timoteo y hacia Silvano, Pablo, si hay algo que remarcó mucho en este capítulo en especial, en estos dos capítulos, el 1 y el 2, es la prioridad central que tuvo en su ministerio la predicación de la palabra de Dios. La predicación fue la prioridad en la vida de Pablo. Y Pablo va a mostrar en el capítulo 2, versículo 1, dice, vosotros sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. O sea, no fue inútil, no fue sin fruto la visita, sino que todo lo contrario, fue buena. El Señor usó grandemente a Pablo, a Timoteo y a Silvano para traer predicación y conversión en esta ciudad y que una iglesia en poquito tiempo se estableciese y se afirmase rápidamente. Así que fue un ministerio muy, muy bueno el de Pablo, ¿no? Fue un ministerio fiel, fue un ministerio fructífero, fue un ministerio que fue eficaz en esta iglesia, en esta ciudad. Y entonces Pablo va a mostrar que la predicación fue la prioridad de su ministerio. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. Fíjate, el evangelio, nuestro evangelio, la predicación del evangelio, eso es lo que Pablo está señalando ahí. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Estos hermanos recibieron la palabra porque Pablo, Timoteo y Silas predicaban la palabra. Entonces, para que ellos reciban, tenían que, y es interesante esa palabra, ¿no? Ellos reciben, ellos abrazan, ellos se someten a la predicación de Dios. Miren ahí el versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Nosotros hablamos de este pasaje en la reunión casera. Y esa palabra ahí divulgada es un sonido fuerte, un estruendo, ¿no? Entonces la predicación de la palabra sonó fuerte, eso es lo que está diciendo, ¿no? Hizo ruido. La predicación de la palabra de Dios era la prioridad en el ministerio de Pablo. Miren el capítulo 2, versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para
anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjate, de nuevo, valentía para anunciar, para predicar el evangelio, para predicar la palabra de Dios. El versículo 3 hace una afirmación similar, ¿no? Porque nuestra exhortación, ahí está hablando de la predicación, del llamado de Pablo, un llamado urgente, esa es la predicación de Pablo, ¿no? Y él dice, nuestra exhortación, nuestra predicación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Miren ahí de nuevo la predicación. Para Pablo la predicación es una prioridad. Versículo 4 va a decir lo mismo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fíjate, a ellos se les confía el evangelio y ellos hablan, ellos predican, ellos proclaman el evangelio. Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Fíjate, entregar el evangelio, esto es lo que ellos hacían. Estaban abocados a esta tarea. Versículo 9 va a decir lo mismo, ¿no? Vosotros acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Mire, la prioridad en la vida y el ministerio de Pablo fue la predicación de la verdad de Dios, la predicación del evangelio. Y ahora llegamos al versículo 13, donde vamos a estudiar ahora unos minutitos, y nos encontramos frente a esta afirmación nuevamente, la predicación. Y Pablo en este versículo va a resumir cuál fue la respuesta de estos hermanos al ministerio que él realizó entre ellos. Y hay dos cosas que quiero que veamos que el pasaje resalta. Y en primer lugar es la prioridad de la predicación. Y en segundo lugar, la pureza de la predicación. La prioridad de la predicación, en primer lugar, mira, comienza el versículo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjate, dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Ese nosotros es Pablo, Timoteo, Silas, Silvano, sus colaboradores, los colaboradores de Pablo, así como lo hicieron en el capítulo 1, versículos 2 y 3, que dan gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Acá Pablo hace mención nuevamente de su gratitud. Y mira, la gratitud de Pablo va dirigida a Dios. Es una gratitud que va dirigida a Dios por los hermanos de Tesalónica. Mira, la idea acá es Pablo da gracias constantemente, con gran gozo, con gran alegría, con gratitud a Dios. Esto es importante porque Pablo está siendo enfático en mostrar que la obra que se produjo en la vida de estos hermanos la produjo Dios. Por eso da gracias a Dios Pablo y no a ellos, y no a hombres, no a sus colaboradores, ¿no? Ellos están reconociendo que la obra es de Dios. Esto es lo que afirma el capítulo 2, versículo 14 versículo 13, perdón, de segunda de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. De que Dios, fíjate acá, Pablo todavía es mucho más específico en la forma en la que lo dice, ¿no? Le damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque Dios es el que os escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. De nuevo, Pablo da gracias a Dios porque la obra que esta transformación que había sucedido en la vida de estos hermanos de esta iglesia era producida por Dios.
Así que ellos están agradecidos a Dios por la elección, por cómo Dios obró en salvación, por cómo Dios transformó la vida de estos hermanos. Y fíjense que es interesante porque eso es lo que estamos haciendo en una reunión como esta, ¿no? Estamos dando gracias a Dios. Y este debe ser un principio, esto debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón todo el tiempo. Gratitud a Dios por la salvación. Si hoy estamos acá, si hoy Dios nos dio la oportunidad de estar, de ser parte de su iglesia, de introducirnos a su iglesia, entonces es la gracia de Dios y nosotros debemos recordar esto constantemente. Y debemos agradecer a Dios porque la salvación, la transformación en nuestra vida fue producida por Dios. Dios salva a su iglesia. Dios añade a su iglesia, es la obra de Dios. Todo esto proviene de Dios. Pablo en 2 de Corintios lo afirma, el capítulo 5, ¿no? Así que esta es la razón por la que predicamos la palabra de Dios, para que el evangelio obre con poder en la vida de las personas, para que la verdad de Dios pueda obrar con poder y ser transformados por Dios. Así que Pablo dice, nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y fíjense la gratitud de Pablo de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros. Miren qué interesante la forma en la que Pablo va a mostrar esta prioridad en su vida, que es la predicación, ¿no? Y él da gracias a Dios, y fíjate de que cuando recibiste la palabra de Dios, miren esa primer palabra ahí, es importante marcar una distinción entre esa palabra y la que aparece en la segunda parte del versículo. Aparece 2 veces, ¿no? Recibiste, pero la primera vez, en esta ocasión, esta palabra tiene que ver con prestar atención, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con atender, tiene que ver con aprender, ¿sí? Así que ellos escuchan con atención y ellos entienden el mensaje de Pablo. Es importante esto, ¿no? Porque el domingo hablamos de que la palabra de Dios, la revelación de Dios, debe ser entendida. Debe ser entendida. Así que no es simplemente pararse y escuchar sonidos, escuchar palabras, sino que es prestar atención. Es escuchar y es entender. Así que ellos escucharon con atención la predicación de Pablo. Ellos están escuchando, están atendiendo, están entendiendo lo que Pablo está hablando, la predicación. Pero fíjate, dice de que cuando recibiste, fíjate, la palabra de Dios, fíjate, la palabra que procede de Dios, la palabra que le pertenece a Dios. Fíjate, acá Pablo hace un contraste que está muy claro en el pasaje, ¿no? Porque dice, cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Fíjate el contraste de Dios y de nosotros. Ahora Pablo dice que la palabra que ellos escucharon y que ellos atendieron, la palabra que ellos entendieron, era la palabra de Dios, de Dios. La predicación no es la palabra de hombres. Por eso la prioridad de la predicación, ¿no? Porque no son las palabras de un hombre, ¿no?, que se para y empieza a hablar sus ideas, sino que es Dios hablando por su siervo. Es Dios hablando a través de un vocero que predica, que da el mensaje, la palabra que procede de Dios. Así que cuando hay una predicación, no estamos ahí como, bueno, es un tiempo más, es un momento más, sino que estamos escuchando la palabra que procede de Dios. Y fíjate, dice Pablo, él da gracias porque cuando recibiste la palabra que oísteis de nosotros. Fíjate, ellos escucharon la palabra de Dios por medio de la predicación. Por eso la prioridad de la predicación, ¿no? Ellos escuchan la palabra de Dios, la escucharon por la boca de Pablo. Y Pablo dice ahí, de nosotros, o sea, Silas y Timoteo estaban enseñando la palabra de Dios, estaban predicando. Su mensaje no es un mensaje de hombres, no procede de ellos. Lo vimos recién, es la palabra de Dios, es un mensaje de Dios, pero Pablo, Timoteo, Silvano y los hombres de Dios
Los predicadores de Dios son heraldos que dan un mensaje de Dios. No es el mensaje de los heraldos, es el mensaje de Dios. Así que Pablo es un heraldo. Pablo es un hombre que se para y predica, proclama la verdad de Dios. Fíjate, que oísteis de nosotros. Fíjate esa palabra oísteis, ¿no? Esa la palabra para un anuncio, un mensaje que se transmite, ¿no? Está hablando ahí acerca de la predicación. Hermanos, la palabra de Dios tiene que ser predicada. La palabra de Dios tiene que ser proclamada. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17, es un pasaje muy conocido que nos va a señalar esto, ¿no? Cómo la palabra la van a escuchar cuando haya personas que prediquen, que proclamen. Ahí Romanos usa la palabra keruso, ¿no? Que es la palabra para proclamar, para anunciar. Ahora es interesante porque en el capítulo 10, y si vamos a ir rápido de Romanos, quiero señalarles algo acá que es importante. Romanos capítulo 10 va a aparecer esta misma palabra acá, oísteis, ¿no? Es la misma palabra que va a aparecer en el versículo 16, por ejemplo. Dice, mas no todos obedecieron. Bueno, ustedes tienen que leer el contexto, ¿sí? Tendrían que leer desde el versículo 13, 14, cómo pues invocarán a aquel que no han creído y cómo creerán en aquel en quien no han oído y cómo irán si no hay quien predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjate ahí la palabra oísteis, ¿no? Que aparece en 1 Tesalonicense. Acá el traductor la traduce como anuncio. Y fíjate el versículo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra oír, ahí es la palabra anuncio, oír, oíste, ¿no? Ahora, fíjate, hermanos, los tesalonicenses escucharon una predicación, un anuncio. Ellos escucharon palabras, la predicación. Hermanos, esta es la prioridad de la iglesia. Esta es la prioridad de una iglesia fiel, la predicación. ¿Cómo pueden ser salvas las personas si no hay quien predique? Si no hay quien predique la palabra de Dios. La predicación es la prioridad de la iglesia. Los hermanos de Tesalónica, ellos se convierten porque ellos escucharon un anuncio, porque ellos escucharon la predicación, la predicación. Así que, hermanos, no tenemos que menospreciar la predicación. No tenemos que sustituir la predicación y tratar de buscar métodos efectivos o métodos humanos que traten de acelerar de alguna forma el crecimiento o el llegar a las personas. La predicación del Evangelio es la prioridad de la iglesia. Pero fíjate, no solo la predicación nos muestra este pasaje, sino la pureza de la predicación. Mirá, dice, la recibiste no como palabra de hombres. Fíjate, esa palabra recibiste es diferente a la que vimos recién, ¿no? La palabra que vimos recién, recibiste, es entender, es atender, ¿no? Ahora fíjate, esta palabra recibir es la palabra aceptar. Es la palabra para apropiarse de algo, para abrazar algo. Esta palabra estás ahí en 1 Tesalonicense, podés leerla también en el capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, abrazando, sometiéndose, obedeciendo la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, versículo 14 y en Hechos capítulo 11, versículo 1 también aparece esta palabra, ¿no? Cómo ellos recibieron el Evangelio, cómo ellos abrazaron, se sometieron al Evangelio. Hermanos, no es suficiente con escuchar sonidos, palabras, sino que debemos recibir la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios, debemos someter nuestra vida a la palabra de Dios. Esto es lo que hicieron los hermanos de Tesalónica. Por eso es que hubo la transformación que hubo en estas personas, porque ellos escucharon, entendieron la verdad, pero ellos someten su vida
a la verdad de Dios. La predicación debe ser oída, debe ser entendida y debe ser obedecida. Santiago capítulo 1, versículo 22, debemos ser hacedores de la palabra. Y fíjate, dice ahí el versículo, la recibisteis no como palabra de hombres, no como palabra de hombres. De nuevo, la predicación no eran palabras de Pablo, Timoteo y Silvano. Claro, ellos estaban hablando, ellos estaban predicando, ellos estaban emitiendo un mensaje, pero este mensaje no procedía de los hombres, sino que es un mensaje, y ahí lo va a decir, no como palabra de hombres. O sea, ellos no se sometieron a la palabra que escucharon de Pablo y de sus colaboradores, ellos se sometieron, y fíjate, dice, sino según es en verdad. Así que ellos escuchan el Evangelio por medio de la predicación de Pablo, Timoteo, de Silvano, pero la aceptan y se someten porque es la verdad de Dios. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios se predica fielmente, es la verdad de Dios lo que estamos escuchando. Es la verdad de Dios lo que estamos entendiendo, lo que estamos poniendo en nuestra mente. Es Dios dando su mensaje a través de sus heraldos, ¿no? La iglesia debe escuchar, debe atender y debe someterse a la verdad de Dios. Hermanos, debemos someternos a la palabra de Dios. Segunda de Corintios va el capítulo 5 mostrarnos esto, cómo vamos a leerlo al pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Fíjate, ellos con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, así hablan, predican la palabra de Dios. El capítulo 5, ahí mismo, versículo 17, podríamos leer, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y fíjate, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, ¿cuál es ese misterio? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres, sus pecados. Y fíjate, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, fíjense la predicación, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que cuando la palabra de Dios se predica, se está proclamando fielmente, tenemos que pensar, es Dios dando su mensaje. Es Dios como si estuviese por medio de este hombre llamando a las personas, ¿no? A que escuchen, a que se reconcilien, a que se arrepientan, a que se sometan a la verdad de Dios. Así que la iglesia debe someterse a la predicación fiel. Y miren, dice, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, esa palabra que es predicada, esa palabra que fue recibida y que estos hermanos se sometieron a ella, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene poder. Es la palabra de Dios, es el evangelio que Dios va a usar para que estas palabras dejen de ser palabras y obren en poder y haya transformación en una persona, en una vida. Es la palabra de Dios. Y fíjate, esta palabra que es la predicación de esta palabra, lo que Dios usa para traer salvación, esta palabra obra y actúa en los creyentes, dice Pablo. De nuevo, la prioridad de la predicación, no importa en qué lugar esté el oyente, ¿no? Si es que no está en Cristo o si es que está en Cristo. La prioridad de la predicación es tan vital, es tan importante en la vida de la iglesia,
que Dios salva por medio de la predicación y Dios santifica por medio de la predicación. La predicación es lo que Dios va a usar para traer fruto en la vida de sus hijos, de su iglesia. Fíjate la palabra ahí que aparece, ¿no? La palabra de Dios, la cual actúa. Esa palabra ahí actúa, es la palabra para energía. Es la palabra para produce. O sea, está trabajando enérgicamente. Es eficaz. Muestra poder. Hermanos, es la predicación de la palabra de Dios la que Dios va a usar para obrar en la vida del creyente. La iglesia va a ser edificada, la iglesia va a ser santificada, la iglesia va a madurar en la medida que sea expuesta a la predicación de la palabra fiel. Así que, hermanos, debemos exponernos a la predicación. Debemos exponernos a la palabra de Dios predicada cuantas veces podamos. No un momento. No es decir, bueno, cumplí, fui el domingo, el miércoles a la iglesia, sino que cuanto más expongamos nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón a la verdad de Dios predicada y sometamos nuestra vida a esta verdad, entonces más el Señor va a obrar en nuestra vida. Más enérgicamente va a actuar el Espíritu Santo en nuestra vida, edificándonos, llevándonos a la madurez espiritual, venciendo el pecado, teniendo victoria sobre patrones de pecados que venimos arrastrando. Es la predicación lo que Dios va a usar y va a actuar en el creyente. La verdad de Dios va a actuar en el creyente. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 4, versículo 12? Cómo esta palabra penetra, transforma. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Lleva a la madurez, equipa a los creyentes al nombre de Dios. Así que la predicación fiel de la palabra de Dios debe ser una prioridad en tu vida. Someterte a ella, escuchar la palabra de Dios. No hay nada más importante para la iglesia que estar reunidos juntos, el pueblo de Dios, siendo expuestos a la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos atender a la predicación. No estamos acá sentados escuchando sonidos solamente, sino que queremos escuchar la explicación del pasaje. Porque entender este pasaje es lo que va a hacer la diferencia en tu vida espiritual. Es lo que va a llevarte a la madurez o va a dejarte esclavo del pecado, viviendo una vida sin fruto. Así que es la predicación de la palabra de Dios. Así que podríamos pensar, ¿estás atendiendo a la palabra cuando es predicada? ¿Estás siendo intencional en lograr escuchar, en lograr atender, entender la palabra de Dios? Y podríamos pensar también en la otra implicación de esto, ¿no? ¿Estás sometiendo tu vida a lo que la verdad de Dios va diciéndote día a día? Serían preguntitas que tendríamos que considerar, ¿no? Serían preguntitas que tendríamos que evaluar en nuestra vida para ver si es que estamos viviendo de esa manera, si es que estamos pensando de la predicación de esa manera, ¿no? Si es que estamos buscando formas, maneras y oportunidades para exponernos como iglesia a la predicación. Vamos a orar al Señor para terminar en esta noche juntos.